652 millones de pesos. Eso vale lo que la Marina arrancó de las manos del crimen organizado en el Océano Pacífico el 4 de julio de 2026. 2 embarcaciones menores, 86 bultos, casi 3 toneladas de cocaína pura flotando frente a las costas de Oaxaca, a bordo de lanchas que dependían de una sola cosa para llegar a su destino, que nadie las viera desde el aire. Las vieron. Un vuelo de patrullaje marítimo de la Secretaría de Marina detectó las embarcaciones mientras sobrevolaba la zona. Lo que siguió fue rápido y preciso. Una patrulla oceánica se dirigió al área, desplegó su helicóptero embarcado y cerró el cerco antes de que los tripulantes tuvieran tiempo de reaccionar. 4 personas detenidas, 2 lanchas aseguradas, 86 bultos con casi 2.990 kilogramos de presunta cocaína y 1.000 litros de gasolina preparada repartidos en 20 bidones, lista para repostar si la travesía lo exigía, todo puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Pero lo que pasó ese 4 de julio en el Pacífico oaxaqueño es mucho más que el resumen de una intercepción. Esas 2 lanchas no estaban ahí por casualidad. Formaban parte de un corredor marítimo que el crimen organizado lleva décadas construyendo frente a las costas mexicanas, una autopista invisible en el agua que conecta las selvas cocaleras de Colombia y Ecuador con los puertos y playas del Pacífico mexicano. Y entender cómo funciona ese corredor es entender por qué este decomiso vale 652 millones de pesos en daño real a una organización criminal. En unos minutos vas a descubrir cuántos días pasan esas embarcaciones en alta mar antes de llegar a las costas mexicanas, cómo se reabastecen de combustible en medio del océano sin tocar tierra, y cuál es la cifra acumulada de cocaína que la Marina ha decomisado en el mar desde que comenzó la actual administración, una cifra que te va a cambiar la percepción sobre el tamaño de este problema. Quédate, porque la historia detrás de estas 2 lanchas en Oaxaca conecta con algo que está pasando en el Pacífico y que pocos medios están explicando con claridad. Todo empezó en las primeras horas de ese sábado. Personal naval en vuelo de patrullaje rutinario sobre el Océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca, identificó 2 embarcaciones menores con un movimiento que no cuadraba con el patrón de tráfico normal de la zona. La alerta se activó. La patrulla oceánica más cercana recibió las coordenadas y se dirigió al área de inmediato. Desde su cubierta desplegó el helicóptero embarcado, y fue ese helicóptero el que completó la intercepción. Cuando los elementos de la Guardia Costera de la SEMAR abordaron las embarcaciones, lo que encontraron adentro estaba distribuido en 86 bultos, casi 2.990 kilogramos de presunta cocaína, empacada y lista para entrega. Junto a la droga, 20 bidones con aproximadamente 1.000 litros de gasolina preparada y 8 bidones vacíos, probablemente ya usados durante el trayecto. Ese combustible extra lo dice todo sobre el tipo de operación que estaba en curso. Las lanchas rápidas que operan en estas rutas no confían en llegar a tierra para repostar. Llevan su propio combustible o reciben abastecimiento de embarcaciones nodriza en alta mar, lejos de cualquier punto de control. Los bidones encontrados ese día apuntan a una embarcación que venía de lejos y que planeaba seguir moviéndose sin necesidad de tocar puerto. Y eso no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir cuántas toneladas lleva acumuladas la Marina solo en lo que va de esta administración y por qué el decomiso frente a Oaxaca no es el primero ni el más grande de este año, sino parte de una serie de golpes sobre el mismo corredor del Pacífico que está cambiando el costo de operar esta ruta para el crimen organizado. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento. Aquí encontrarás cada decomiso, cada intercepción y cada golpe al narcotráfico marítimo en México con el contexto que ningún noticiero te da en 30 segundos. La SEMAR estimó que con este aseguramiento se evitó la distribución de aproximadamente 5.980.000 dosis de droga en las calles. Esos son casi 6 millones de veces que alguien no pudo comprar una dosis de cocaína porque esas 2 lanchas fueron interceptadas a tiempo. Y la afectación económica calculada para el crimen organizado es de 652.941.250 pesos. Una cifra que parece abstracta hasta que la conviertes en lo que representa más de la mitad del presupuesto anual de seguridad de muchos municipios mexicanos, esfumado en un solo operativo de la Guardia Costera Naval. Pero lo que hace verdaderamente significativo este decomiso no es la cifra aislada. La SEMAR confirmó que con este aseguramiento la actual administración federal ya acumula casi 77 toneladas de cocaína decomisadas en el mar. 77 toneladas desde el inicio de esta administración. Solo en el mar. Solo de cocaína.
Y eso es sobre el Pacífico mexicano, el corredor más activo, el más disputado y el más difícil de cerrar de todos los que operan los grandes cárteles con acceso marítimo al continente americano. Todavía no te he contado la parte que explica por qué las costas de Oaxaca aparecen una y otra vez en el mapa de este tipo de decomisos. Porque esta intercepción del 4 de julio no es la primera vez que el Pacífico oaxaqueño sirve de punto de llegada o de tránsito para un cargamento de cocaína. En enero de 2021, un semisumergible con 2.149 kilogramos de cocaína a bordo llegó a esas mismas costas, tripulado por 4 colombianos. La embarcación había salido de Colombia, hecho escala en las Islas Galápagos de Ecuador para cargar combustible, y pasado entre 8 y 10 días en alta mar antes de alcanzar tierra oaxaqueña. En las pertenencias de la tripulación se encontró una libreta con un listado de países: Colombia, Perú, España, Holanda, Francia, Brasil, Argentina, Venezuela, Italia, México. Una hoja de papel que resumía la dimensión transnacional del negocio en el que participaban esas 4 personas. Ese precedente importa, porque confirma que la costa oaxaqueña no es un punto aleatorio en el mapa del narcotráfico marítimo. Las Naciones Unidas, en sus propios reportes sobre rutas de tráfico ilícito, identifican explícitamente a Oaxaca entre los estados mexicanos del Pacífico, donde terminan las rutas marítimas que parten desde Sudamérica. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Sinaloa. Esa es la franja del litoral mexicano que el crimen organizado usa como zona de recepción de cocaína procedente de Colombia y Ecuador. Pero eso no es todo. La ruta que usaban estas 2 lanchas tiene un nombre entre los analistas del narcotráfico marítimo: la Ruta del Desierto. Es el corredor más largo y más utilizado por las organizaciones que mandan cocaína desde el sur de Colombia o el norte de Ecuador hasta México. Las embarcaciones o semisumergibles que la recorren parten de las costas del Pacífico colombiano, rodean las Islas Galápagos de Ecuador para repostar y luego avanzan en navegación abierta durante entre 25 y 35 días, cubriendo entre 4.600 y 35.500 kilómetros de océano antes de acercarse a las costas mexicanas. Durante ese trayecto reciben combustible ilegal de buques nodriza en alta mar, en puntos fijos establecidos con anticipación, para no tener que tocar tierra en ningún momento hasta llegar al destino final de entrega. Justo cuando parece que ya tienes el mapa completo, aparece el dato que cambia la escala de todo lo demás. Porque este decomiso del 4 de julio en Oaxaca no es el único golpe importante que la Marina ha dado sobre este corredor en lo que va del año. En febrero de 2026, apenas 5 meses antes, la SEMAR aseguró frente a las costas de Colima una embarcación semisumergible con 179 bultos y cerca de 4 toneladas de cocaína, con 3 personas detenidas. Ese operativo se realizó con inteligencia compartida del Comando Norte de Estados Unidos y de la fuerza interagencial conocida como HIATF South, la misma fuerza conjunta interagencial que opera en el Caribe y el Pacífico con participación de múltiples países. Días antes de esa intercepción en Colima, otro operativo más allá de la zona económica exclusiva, al oeste de Isla Clarión, permitió asegurar 188 bultos con más de 4 toneladas y media de cocaína adicionales. 3 operativos en pocos meses. Más de 12 toneladas solo en el primer semestre de 2026. Todavía no te he contado la parte que conecta todo esto con la guerra que el CJNG y el cártel de Sinaloa libran en el agua. Porque el Pacífico mexicano no es un corredor neutral donde los cárteles comparten pacíficamente las rutas. Es uno de los territorios más disputados entre ambas organizaciones, y esa disputa tiene una geografía muy concreta. El cártel de Sinaloa controla históricamente el puerto de Mazatlán y parte del puerto de Manzanillo en Colima, según datos de la propia DEA. El CJNG opera principalmente el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Y frente a las costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, el corredor marítimo que conecta Sudamérica con México se convierte en territorio en disputa donde ambas organizaciones compiten por el control de las rutas de entrega, utilizando desde lanchas rápidas hasta embarcaciones de bajo perfil y semisumergibles de fabricación artesanal. Esa competencia tiene costos en sangre cuando la disputa toca tierra, pero en el mar lo que la define es la inteligencia. Quien mejor conoce las rutas de patrullaje de la Marina, quien mejor puede repostar en alta mar, quien logra llegar primero a los puntos de entrega en la costa. El decomiso del 4 de julio frente a Oaxaca le interrumpió ese ciclo a una de esas organizaciones. Las 2 lanchas, la gasolina preparada, los 86 bultos,
Todo eso representaba el final de un viaje de semanas que empezó en algún punto de Colombia o Ecuador y que terminó en el momento en que el helicóptero embarcado de la patrulla oceánica descendió sobre ellas. Lo que viene después de todo esto es la pregunta que las cifras dejan sin responder por sí solas. 77 toneladas decomisadas en el mar en lo que va de esta administración es un número que impresiona. Pero los analistas del narcotráfico marítimo señalan algo que hay que tener claro. Los expertos en seguridad estiman que los cuerpos de seguridad logran interceptar entre el 10 y el 20% del total de la droga que se mueve en las rutas marítimas. Si esa estimación se aplica a las 77 toneladas decomisadas en mar por México, el volumen real que está cruzando el Pacífico hacia el norte podría ser entre 4 y 9 veces mayor. Ese es el tamaño real del problema. Esa es la razón por la que agosto de 2025, Estados Unidos aumentó su presencia naval en la región con más de 4.500 marinos y al menos un submarino nuclear, en el despliegue más inusual registrado en el Pacífico en años recientes, según agencias internacionales de noticias. Cada decomiso como el del 4 de julio encarece esa operación para el crimen organizado. Cada lote de casi 3 toneladas que no llega a su destino es una pérdida de 652 millones de pesos que alguien dentro de la cadena tiene que justificar, que alguien tiene que reponer, que genera tensión entre proveedores y receptores y que obliga a revisar rutas, métodos y tripulaciones. El costo acumulado desde decomisos sobre el mismo corredor empieza a pesar, y eso, en términos de debilitamiento estructural de las redes del narcotráfico marítimo, vale tanto como la cifra en pesos que la SEMAR pone en sus comunicados oficiales. Si esta historia te dejó pensando en cuántas embarcaciones más cruzan el Pacífico en este momento, cargadas con bultos que todavía no han sido detectados por ningún vuelo de patrullaje, imagina lo que vas a encontrar en los próximos videos de este canal. Aquí cubrimos cada intercepción, cada tonelada decomisada y cada golpe al narcotráfico marítimo en México con los datos verificados y el contexto que necesitas para entender la dimensión real de una guerra que también se libra lejos de la tierra, en medio del océano, donde lo único que define quién gana ese día es si alguien llegó antes desde el aire. Si todavía no te has suscrito, este es el momento. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización, porque en este canal la información llega antes y llega completa. Nos vemos en el próximo video.